Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya para cerrar el tema de forwards, solamente quisiera ver una generalización. Si ustedes recuerdan, hasta el momento lo que habíamos supuesto es que el activo subyacente no recibía ingresos durante el periodo en que durara el contrato. ¿Qué quiero decir con ingresos? Por ejemplo, si el activo subyacente era una acción, estábamos suponiendo que esa acción no recibía dividendos en el periodo en que durara el contrato forward, o si el activo subyacente era un bono, estábamos suponiendo que ese bono no recibía cupones durante el tiempo que durara el forward. Entonces, para generalizar cómo se calcula un forward para esos casos, vamos a ver qué pasa cuando tenemos ese ingreso sobre el activo subyacente. Es importante recordar que si bien el contrato forward se va a pactar en tiempo cero, la operación se va a llevar a cabo hasta el vencimiento, es decir, hasta T grande. Hasta el vencimiento es cuando ocurre el intercambio, cuando la parte corta le da el subyacente a la parte larga y la parte larga le da el dinero a la parte corta. Antes de eso, nosotros no somos propietarios todavía del subyacente. Esa idea hay que tenerla muy clara. Aunque nosotros hayamos pactado el contrato a tiempo T0, T igual a 0, todavía no somos propietarios de ese subyacente, sino hasta que nos lo entreguen y eso va a ocurrir a tiempo T grande. Con esta idea, todos los flujos adicionales que va a generar el activo subyacente durante el tiempo que dura el contrato forward, los va a recibir el propietario original. Por ejemplo, si mi forward dura 6 meses y en ese periodo la acción que yo voy a comprar en tiempo T paga dividendos, yo no voy a recibir esos dividendos, los va a recibir el propietario, es decir, la parte que me va a vender o la parte corta. Recuerden ustedes que los precios tanto de las acciones como de los bonos tienen incluidos todos los flujos que va a recibir en el futuro. Entonces, si nosotros utilizamos el precio spot, pero sabemos que no vamos a recibir esos flujos, tenemos que ajustar ese precio por los flujos. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Básicamente, la forma en que vamos a hacer esto es modificando cómo se calcula el precio forward. Normalmente el precio forward es solamente el precio spot del activo llevado a valor futuro con la tasa libre de riesgo en el intervalo T-T. Ahora, lo que nos vamos a llevar a futuro va a ser el precio spot ajustado. Ajustado por una letra I, donde esa I es el valor presente a tiempo T pequeña, es decir, al tiempo donde estamos valuando, de los flujos del subyacente que vamos a recibir durante el periodo de T a T. Y una vez que nosotros obtengamos este precio forward, vamos a evaluar el forward como lo conocemos, es decir, si es un forward largo, precio forward menos strike, y todo eso traído a valor presente. Para que este concepto quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar un contrato forward largo con vencimiento dentro de 10 meses sobre una acción cuyo precio actual es de 50 pesos. Vamos a suponer una tasa libre de riesgo del 8% y vamos a asumir que esta acción va a pagar dividendos de 75 centavos después de 3, 6 y 9 meses. Con esta información tenemos que determinar el precio strike tal que el valor del forward sea 0. Entonces, vamos a entender la situación. Yo estoy parado a tiempo 0 y yo voy a pactar el forward con vencimiento a 10 meses. Es decir, hasta dentro de 10 meses yo voy a recibir la acción. Dado que yo voy a recibir esa acción hasta dentro de 10 meses, yo no voy a recibir los pagos de dividendo que se hagan dentro de 3, 6 y 9 meses. Los va a recibir la persona que tiene ahorita esa acción. Pero recuerden, ya hablamos cómo se calculan los precios de estas acciones. Estas acciones, los precios normalmente se calculan, o una forma de calcularlos es trayendo a valor presente todos los dividendos esperados. Es decir,
Estos 50 pesos que vale la acción hoy ya están considerando que quien lo tenga va a recibir todos los dividendos de ahora en adelante. Entonces, primero, para calcular el precio strike de un forward, eso es equivalente a calcular el precio forward. Pero como vimos con la fórmula pasada, ¿qué necesitamos para calcular el precio forward? Necesitamos, obviamente, el precio spot, la tasa libre de riesgo y también necesitamos el valor presente de los flujos. ¿A dónde nos vamos a traer los flujos? Al tiempo en el que estamos parados, es decir, a tiempo cero. Entonces, primero tenemos que calcular esa I que habíamos visto en la fórmula anterior. Recuerden ustedes que tenemos 3 flujos, los cuales van a ocurrir entre hoy y el momento en el que vence el forward, dentro de 3, 6 y 9 meses. Los 3 flujos son de 0.75. Entonces nos tenemos que traer a valor presente, es decir, aquí a tiempo cero, esos flujos, obviamente con la tasa libre de riesgo del 8%, que si no nos especifican lo contrario, es una tasa compuesta anual. Entonces nada más tenemos que aplicar el factor de valor presente, E a la menos la tasa, por el tiempo en años. Esto me da un total de 2.162. Entonces, con este dato, ya podemos calcular el precio strike, que si recuerdan, es el precio forward, nosotros parados a tiempo cero llevado a T grande. Esto es llevarnos a valor futuro el precio spot ajustado por esos flujos y lo tenemos que llevar la longitud del intervalo, que es de 0 a T. Esto, haciendo las cuentitas, me queda en 51.14. Ese va a ser mi precio strike. Es muy importante considerar siempre el momento en el que ocurren los flujos. Por ejemplo, si estuviéramos calculando el precio forward a los 4 meses, obviamente el flujo que se recibió después de 3 meses a partir de tiempo cero ya no se va a recibir, solo hay que considerar los que se pagaron al mes 6 y al mes 9. Entonces siempre es muy importante entender dónde estamos parados y saber cuáles flujos ya han pasado. También puede haber ocasiones en que los ingresos de este activo subyacente son representados como una tasa y no como un monto en efectivo. Para este caso, el precio forward a tiempo T se va a calcular de la siguiente manera. S de 0 nos lo vamos a llevar a valor futuro, pero con una diferencia de tasas. La diferencia entre la tasa libre de riesgo y esa tasa de ingresos. De una vez, de nueva cuenta, estamos ajustando el precio spot, quitándole todos esos flujos de efectivo que nosotros no vamos a recibir hasta que nos entreguen el subyacente a tiempo T grande. Esta tasa Q se va a llamar la tasa de ingresos del activo subyacente y para poderla nosotros ocupar en esta fórmula tiene que ser una tasa anual compuesta continuamente. Por ejemplo, en una acción normalmente esta tasa se le conoce como tasa de dividendos. Para que quede más claro vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar un contrato forward sobre un activo que se espera que regrese un ingreso del 2% del precio del activo durante un periodo de 6 meses. Si la tasa libre de riesgo es del 10% anual y el precio del activo al día de hoy es de 25 pesos, determina el precio strike tal que el valor del forward sea cero. Entonces vamos a entender un poco el problema. Tenemos un forward, no me importa si sea largo o corto, al final lo que me están pidiendo es el precio strike y ese se calcula de la misma manera para los dos. Tenemos que el precio del activo es de 25 pesos el día de hoy, es decir, es el precio spot. La tasa libre de riesgo es del 10% anual y que ese activo subyacente genera un ingreso del 2% sobre el precio del activo, es decir, sobre los 25 pesos, y ese ingreso es semestral, porque es un periodo de 6 meses. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es, para nosotros poder ocupar la fórmula anterior, necesitamos convertir a Q a una tasa anual compuesta continuamente. Dado que la oración nos está diciendo que este ingreso es por el periodo de 6 meses,
Este 2% es una tasa efectiva semestral, es decir, tenemos que hacer una conversión de tasas. Vamos a buscar Q tal que cumpla lo siguiente. Si yo acumulo esa Q, de la forma en como se acumulan las tasas compuestas continuamente, durante un año tiene que ser igual a que si yo acumulara ese 2% efectivo semestral durante un año. Por eso lo estoy elevando a la 2. Haciendo un despeje bastante sencillo, obtenemos que la tasa anual compuesta continuamente equivalente a ese 2% efectivo semestral es del 3.96%. Ya teniendo esta tasa Q, podemos ocupar la fórmula que vimos en la diapositiva pasada. El precio strike no es más que el precio forward, y ese precio forward es el precio spot llevado a valor futuro con la diferencia de las tasas. La tasa libre de riesgo, que es del 10%, menos la tasa Q o la tasa de ingresos, que es del 3.96%, y todo esto elevado a 6 doceavos porque el forward dura 6 meses. Al final me queda un valor de 25.77. Y con esto hemos visto las cosas más importantes que necesitamos saber sobre forwards. Les pido por favor que revisen sus notas para que podamos contestar cualquier duda que tengan. Es muy importante que todo quede claro sobre el tema de los forwards. Una, porque este tema lo vamos a retomar, porque los forwards no van a dejar de aparecer en todo lo demás que veamos de derivados. Y la dos es que los forwards, si ustedes se dedican a inversiones o a riesgos, es un instrumento que se van a estar topando muy seguido. Entonces, por favor, es muy importante que cualquier duda nos digan. Habiendo terminado con los forwards, es momento de pasar a otro instrumento derivado. Este instrumento derivado se conoce como futuros. Un futuro es un contrato entre dos partes donde una parte está obligada a comprar o a vender n unidades de activo subyacente a otra parte en un tiempo futuro t a un precio determinado. Pero esto suena parecido a algo que ya habíamos visto. De hecho, esto es prácticamente el concepto de un contrato forward. ¿Es acaso que les estoy redefiniendo un contrato forward solamente que ahora le vamos a llamar futuros? En esencia, un forward y un futuro son lo mismo en el sentido de que ambos se refieren a la obligación de comprar o vender activo subyacente en un futuro a un precio previamente establecido. La idea es la misma. Sin embargo, vamos a ver que lo que los hace diferentes son las características muy particulares de cada uno de los dos. La primera característica es el lugar en donde se comercian. Mientras los contratos forward van a ser contratos privados entre dos partes, los futuros van a ser intercambiados en mercados establecidos de futuros. En inglés, esto se le conoce como Futures Exchange. 2. La interacción con la contraparte. Dado que los contratos forward son contratos privados, un forward se va a acordar de forma directa entre las dos partes interesadas. Yo quiero vender dólares dentro de 3 meses, yo voy con una persona que está interesado en comprar esos dólares y hago el trato directamente con ella. El mercado de futuros va a funcionar de forma indirecta. El exchange va a ser el encargado de emparejar a la parte larga con la parte corta. Es decir, las dos partes no van a tener interacción entre ellas. La 3 es la customización del contrato. Los forwards son contratos que se comercian normalmente en mercados OTC. Recuerden, OTC, Over the Counter, son mercados no establecidos que permiten que lo que se comercia ahí pueda ser bastante customizado. Y son instrumentos cuyas características se pueden establecer de acuerdo a las necesidades de ambas partes. Los futuros, por su parte, van a ser contratos estándar y las características van a ser fijadas por el exchange. Por ejemplo, sobre qué activos subyacentes van a existir contratos de futuro, eso lo va a establecer el exchange. En un forward yo prácticamente puedo hacerlo sobre cualquier activo subyacente que se me ocurra.
También puede fijar el número de unidades de activo subyacente por contrato. Por ejemplo, si yo quisiera comprar forward $20, yo lo puedo hacer y eso yo lo puedo establecer. Si vamos a un contrato de futuro, lo más probable es que los contratos estándar sean de 1000, 2000, etcétera, dólares. Y otra característica es, por ejemplo, el vencimiento. En un contrato forward yo puedo decir, oye, quiero el contrato de aquí a 6 días, de aquí a 7 días, de aquí a 2 semanas, etcétera. Y en los futuros, el exchange va a ser quien establezca los vencimientos de estos contratos. Otra muy importante es la forma en que se realizan las ganancias o pérdidas. Aquí también se ocupa otra palabra que es liquidar. Liquidar las ganancias o pérdidas también se ocupa bastante. Recuerden ustedes, en un contrato forward, la ganancia o la pérdida que hayamos tenido se va a realizar hasta vencimiento. Todos los movimientos intermedios en realidad no nos van a importar. Lo que nos importa es lo que pase al final del contrato. Al contrario, los futuros van a ser instrumentos que tienen una liquidación diaria. Es decir, todos los días vamos a realizar esas ganancias o esas pérdidas. Y la última característica es el riesgo de incumplimiento. Esto lo vamos a ver un poco más adelante para saber a qué se refiere. Ligado a los futuros, hay unos conceptos que son muy importantes de tener en cuenta. Estos son los márgenes de garantía. Recuerden ustedes, para que un inversionista pueda entrar a un contrato de futuros, tiene que ir a un exchange. Ese exchange le va a pedir un depósito inicial de dinero o de efectivo como garantía, el cual va a ser conocido como margen inicial. Este margen inicial lo va a establecer el exchange de acuerdo a cada futuro que exista y tanto si quiero entrar como parte corta o parte larga de este futuro tengo que pagar lo mismo. En otras palabras, si yo quiero entrar a un contrato de futuros, yo tengo que tener dinero en efectivo, el cual tengo que dejar como garantía. Ojo, esto no es un costo, no es un pago que le estoy haciendo al exchange. Vamos a ver para qué sirve más adelante, pero al final ese dinero sigue siendo mío. Este margen que yo dé va a ser ajustado de manera diaria con las ganancias o pérdidas realizadas. Por ejemplo, si el día 1 tú tuviste una ganancia por tu futuro, este monto va a ser depositado a tu cuenta de efectivo o tu cuenta de margen. Y si al contrario tú tuviste una pérdida el primer día, el exchange va a tomar de tu cuenta de margen ese monto que perdiste y él se lo va a ir a depositar a la parte que ganó. Esta cuenta de margen va a tener un nivel mínimo establecido, el cual se le va a conocer como margen de mantenimiento. Si se llega a alcanzar este nivel, el exchange te va a solicitar que deposites más dinero a tu cuenta de tal manera que este monto sea suficiente para alcanzar de nuevo el margen inicial. Esta petición se va a conocer como llamada al margen o margin call y se realiza tantas veces como sean necesarias en la vida del contrato. Y por último, en el vencimiento del contrato, el exchange va a regresar a cada parte el margen con el que aún dispongan. Recuerden, este margen se va a ir ajustando diariamente con tus ganancias o pérdidas. En principio pueden parecer varios conceptos, pero vamos a ver que en realidad no es tan difícil. De hecho, los futuros, dado que la ganancia o pérdida se realiza a diario, funcionan de una manera incluso más intuitiva que los contratos forward. En la siguiente clase vamos a ver ejemplos de cómo funcionan los futuros y vamos a hablar un poco más de sus características. Sin embargo, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.